Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy Buenas, bien. buenas. Muchas gracias a todos por participar de estos tips para entrevistas que estuvimos armando en MobileLink. Eh, bueno, en principio están todos muteados hasta el momento de las preguntas. Me presento, soy María Eugenia, soy la gerente de recursos humanos de MobileLink. Daniel Disisto, que después va a seguir con la parte técnica, es el líder técnico de MobileLink. Eh, Les cuento un poco de la empresa. Estamos hace 20 años, desarrollamos aplicaciones móviles. Somos un equipo de muchas personas que trabajamos en conjunto para lograr un buen clima laboral. Se nos ocurrió hacer este tipo de entrevistas, sobre todo la parte técnica, que ahora la vamos a ir desarrollando, pero bueno, siempre apostando un poco al crecimiento profesional, a seguir sumando gente al equipo. Y bueno, desde ya muchísimas gracias a todos los que están participando y ojalá que les sirva. Vamos a ir arrancando, ahora se va a presentar Dani, nos vamos a ir arrancando en un ratito para ir contándoles y bueno, y después hay una ronda de preguntas al final. Lo dejo a Dani para que se presente. Bueno, dale, gracias, Euge. Bueno, tampoco para hacerla muy larga. Soy Daniel Disisto. Como dijo Euge, trabajo acá en Mobiling hace un par de años y estoy en el puesto de líder técnico, más que nada del lado mobile. Eh, Empecé a trabajar hace aproximadamente 8 años en lo que es la programación mobile. En mis inicios arranqué con iOS, después me pasé un poco a Android y bueno, ahora estamos desarrollando las dos cosas y más que nada estamos en el puesto de líder técnico. Eh, y no mucho más, la verdad. No los quiero agobiar con una presentación de una persona. Vinieron a escuchar los tips de la entrevista, así que podemos continuar si quieren. Bueno, perfecto. Bueno, en resumen de lo que vamos a ver hoy, por eso estamos los dos, vamos a hacer una parte de tips de entrevistas laborales, quizás un poco más blandas de lo que requiere a recursos humanos, y después Dani va a explicar un poco qué significa la entrevista técnica y algunos tips para que puedan asistir y bueno, y contemplen determinadas cosas que a veces no están sucediendo y por eso se nos ocurrió hacer este webinar. Bueno, vamos a arrancar. Yo les voy a ir diciendo tips para una entrevista laboral, que esto puede ser para cualquier área, si bien esto está dedicado a IT por la parte técnica. Esto yo creo que aborda cualquier puesto al que uno se postule o mismo cuando la empresa está buscando también algún candidato o candidata para la posición. Bueno, yo tengo varios tips. En principio, digamos, todo tiene como una cronología, ya sea tanto que la empresa está buscando algún recurso o que la persona se postule a alguna posición que haya visto en LinkedIn, en Boomerang, en alguna red social o canal de búsquedas de perfiles. Lo importante siempre, sea de una forma o de la otra, es investigar la empresa a la que vamos a ir, siempre ver, no sé, su LinkedIn, su página web, por ahí, si tenemos algún conocido, de poder preguntarle a qué se dedica la empresa, qué es lo que hace, qué productos tiene. Esto siempre sirve porque uno va más preparado a la entrevista y se siente, también da como una cierta confianza para los dos lados, tanto para el reclutador como para el candidato, de saber a dónde se está postulando, ¿sí? Porque puede ser que a veces nos postulemos a empresas que por ahí no estamos seguros o se dedican a algo que por ahí no nos interesa. Así que bueno, siempre es un punto muy bien recibido del lado de recursos humanos que investiguen y bueno, ya les digo, les conviene también un poco a ustedes. Después el tema de la posición en la búsqueda, ¿sí? Hay que ver el perfil que están buscando y obviamente hay que como hacer una comparación entre lo que uno tiene o sus skills, tanto técnicos o blandos, si son adecuados para esa posición. Muchas veces piden una job description, que es lo normal, que es la descripción del puesto, y bueno, y van a ir cotejando si realmente su perfil es acorde a esa búsqueda.
Yo lo que le recomiendo a mucha gente cuando son, o posiciones quizás un poco más altas o de repente no tienen trabajo y están como un poco, a todos nos genera un poco de ansiedad no tener trabajo, o es una empresa que a uno le interesa mucho o es una posición que uno desea, hay que estar tranquilo. Hay que como que bajar un poco las expectativas sobre todo y bajar la ansiedad para no ir nervioso a la entrevista porque, bueno, eso es medio inevitable, nos pasa a todos. Pero sí, si ustedes se sienten ansiosos o nerviosos, bueno, yo siempre digo, salgan a dar una vuelta, caminen un poco, mediten 5 minutos, tomen un poco de agua, relájense, no sé, caminen dentro de su casa, digo, hay muchas opciones como para bajar todos esos niveles de ansiedad y que no se note en la entrevista, porque después uno nervioso quizás no le termina saliendo como lo esperaba. Así que bueno, son algunos tipsitos. A ver, en el momento de conectarnos, hoy casi todas las entrevistas son online, por Zoom, por Meet, hay muy poco presencial. En el caso de que sean de este estilo, yo siempre recomiendo también para estar tranquilos, es que ustedes hagan una prueba, aunque sea una media hora, 20 minutos antes, comprobar la conexión a internet, probar el micrófono, probar la cámara, lo pueden hacer con algún amigo, con alguien que tengan a mano, o mismo lo pueden probar ustedes, pero sí es importante para que no se corte la comunicación en el medio de la llamada, que igual, o sea, puede pasar tranquilamente, pero bueno, esto se los digo porque me ha pasado a mí misma muchas veces que por ahí hago una entrevista y se me corta, entonces trato siempre de verificar que me funcione todo bien. Y a ver, como es un espacio, la entrevista tiene que ser un espacio cómodo, ¿sí? Eh, y la verdad que hay veces que uno tiene interrupciones que son normales, sobre todo en el home office, los hijos, los animales, pediste algo en Mercado Libre, llegó un pedido de algo, digo, pueden evaluar 1000 interrupciones que no hay problema, porque uno ya sabe y contempla esas situaciones, pero sí, por ejemplo, no sé, tener el teléfono en vibrador, que no esté sonando, que no haya algún ruido en la computadora, cosas que no los distraigan a ustedes de donde están conectados en esa reunión con ese reclutador que está haciendo la entrevista, pero justamente para eso, para que no se desconcentren. A veces uno se desconcentra con cualquier cosa y bueno, lo ideal es que estén súper concentrados, tratando de poder dialogar y de poder ir contando desde las dos partes, como digo yo, si van a machear o no para el puesto de trabajo. Otra cosa importante es la confianza. Esto es difícil, sobre todo como les decía antes, quizás hay posiciones que uno está esperando muchísimo o una empresa que le gusta muchísimo entrar y bueno, siempre lo mejor es la confianza. Siéntanse confiados de lo que van a exponer, de lo que van a hablar, de lo que saben. No está mal decir que no se sabe algo, no pasa nada, pero siempre las ganas y la confianza en eso se nota muchísimo y obviamente que cuando vemos gente que, no sé, que tiene mucho entusiasmo, que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de aprender, eso se nota y se refleja en la entrevista y son puntos que después uno toma en cuenta también a la hora de contratar a alguien. Digo, no es solamente lo técnico, sino que se evalúa un todo en la persona. Así que desde ese lado traten de tener confianza en sí mismos, no tengan miedo, es una charla, tómenselo de esa manera un poco más relajada para no mostrar tanta desesperación y tantas cosas que bueno, todos los hemos vivido, yo también y bueno, nada, fui aprendiendo que a veces tengo que bajar un poco y bueno, ir un poco más confiada con lo que sé. Después, hablar de las fortalezas y las debilidades con total naturalidad. Digamos, todos tenemos algún punto a favor o en contra, digamos, algo que sabemos hacer más, algo que sabemos hacer menos, o donde nos encontramos más cómodos o no. Bueno, y justamente eso es lo que está bueno en la entrevista, digo, lo que decía antes, no pasa nada si uno no sabe alguna cuestión, pero
hay que como contrarrestar con, bueno, sí, no lo sé, pero lo quiero aprender. Sí, tengo ganas de aprender esta cuestión o este tema o esta tecnología o lo que sea que se postulen. Eh, y bueno, y yo creo que también es un mix de hablar de las dos cosas. Digo, si también te preguntan, bueno, no sé, ¿cuál es tu fortaleza? La dirás, y si te preguntan un defecto, también lo dirás, porque hay gente que por ahí, no sé, puede, ejemplos, prefiere trabajar solo, no le gusta trabajar en equipo, se siente más cómodo en un lugar que en otro, hay ambientes de trabajo, hay distintas cuestiones que son personales de cada uno, por supuesto, pero bueno, siempre hablar con la verdad hace que la relación ya empiece con confianza. Eh, y bueno, en muchos lugares a veces preguntan, por ejemplo, si ustedes tuvieron una situación de conflicto o algún problema que haya sucedido, ¿cómo lo resolvieron? Quizás está bueno que ustedes hagan un ejercicio antes de esa entrevista de que esta pregunta puede llegar a suceder. Eh, Puede ser de cualquier estilo, puede ser, no sé, hasta una pelea con un compañero, como si vos te involucraste, no te involucraste, si resolviste, si no te metés, si hubo un problema en el sistema, qué es lo que hiciste, cómo aportaste. Bueno, es un poco contar ante una situación quizás un poco compleja, bueno, cómo actúa cada uno. Eso es una pregunta recurrente que se hace y bueno, está bueno que lo tengan en cuenta y por ahí se preparen un poquito esa pregunta. Yo creo fehacientemente, y la verdad que trabajo mucho en eso, que la relación de una entrevista es de las dos partes. Está bueno que hablen los dos. A veces habla uno primero y uno el otro. A veces yo pregunto para que me empiece a contar. Empiezo a hacer que se suelte la persona, que entre en confianza. Trato de romper un poco el hielo. Y a veces puede pasar al revés, que yo le esté contando de la empresa y después me cuente él o la persona que estoy entrevistando, pero bueno, tiene que ser de a dos, ni que uno apabulla al otro, ni el reclutador a ustedes tampoco, digo, tiene que ser justamente una relación de las dos partes. Siempre con respeto, obviamente, haciendo las preguntas pertinentes, sacándose dudas, eso también es muy importante. Y bueno, y también esto de cuánto nos gusta ese trabajo que nos están contando. Digo, si a vos te interesa la posición y querés entrar, bueno, demostrarlo. No todos somos demostrativos y por ahí hay mucha gente que por ahí es más introvertida o más tímida y le cuesta un poquito la demostración, pero bueno, las grandes personas con las que trabajamos acá y en otros lados donde he trabajado que por ahí eran muy tímidas, nada, después se van soltando y van haciendo cosas increíbles y tienen mucho que ver las ganas, todo lo que fueron aprendiendo, todo lo que su camino y su trayectoria, cómo fueron luchando para llegar al lugar donde están. Y bueno, y eso es parte de tener ganas de crecer profesionalmente como seres humanos, como equipo, como empresa. Así que siempre que demuestren ganas, también va a ser muy bien recibido. Después, bueno, si por alguna razón ustedes no pueden asistir a la entrevista, obviamente presencial o online, en este caso, les repito, siempre la mayoría de las entrevistas hoy son online, está bueno que ustedes en algún momento le puedan avisar al reclutador que no pueden asistir, no importa la causa, tuve un problema personal o no pude o estoy enfermo, no llegué o lo que sea, pero más que nada para que también el reclutador sienta que el candidato sigue interesado en la posición. Si una persona, no sé, por ejemplo, desaparece y no me dice nada, para mí está como descartado porque no le interesa. Digo, si interesa quedar en este puesto y no se pudo conectar o no sé, el problema que haya habido, no pasa nada, digamos, nadie va a descartar a alguien por eso, pero sí avisar si se puede con tiempo y si no, no, pero sí dar un mensaje de aviso, que es una cuestión de respeto también, como lo hago yo si no pudiera asistir a alguna reunión. Es el mundo ideal, lo que deberíamos, pero bueno, sí es importante eso, que ustedes puedan avisar. Y lo mismo acá, que es un problema recurrente, que ustedes lo verán en LinkedIn y
todo lo que se plasma con el tema de recursos humanos, el feedback, todo esto que se necesita un montón. Yo he cometido errores en mi vida y hay veces que se me pudo haber pasado algún candidato, pero la verdad que hoy me toma el trabajo de, aunque tenga 100 personas, de tratar de darle un feedback, de explicarle por qué no quedó. No todos lo hacen y a veces quizás hay gente que tiene muchas personas de candidatos y es imposible contestarle a todas, pero sí me parece que también si ustedes no quedan, pregunten, bueno, ¿por qué no quedé? ¿Tuve algún problema en lo técnico? ¿Tuve algún problema en la entrevista con recursos humanos o con un PM o con el CEO? No sé, lo que sea, pero pregunten y traten de pedirle a recursos humanos que le dé un feedback, porque siempre es positivo, es para crecer, es para ayudar, y bueno, y cuando lo hago, la verdad que la gente lo agradece porque, bueno, por ahí es una cosita que tiene que cambiar o es una, no sé, un skill que le falta o una cosita técnica que puede llegar a aprender, pero bueno, pídanlo, se los deberían tener que dar, pero bueno, siempre me parece que es importante que ustedes también, si no quedan, se lleven algún tipo de respuesta. Bueno, ahí yo les puse algunos ejemplos de preguntas típicas. A ver, hay un montón de preguntas. Yo puse las típicas, quizás las que un poquito incomodan, o no son tan, digo, del diálogo del día a día. Bueno, por ejemplo, ¿por qué aspiras a este puesto? O ¿qué aportás vos diferente en este rol a diferencia de otro? Ahí uno puede resaltar. Y mira, a mí me gusta trabajar mucho en equipo, tengo mucha energía, me gusta capacitarme, creo que acá puedo aportar con X cosa. Marquen ustedes mismos la diferencia con sus fortalezas justamente para ese rol. Después, antes lo dije, el defecto tuyo o una virtud, también es una pregunta que es un poco incómoda porque a nadie le gusta que le pregunten, bueno, ¿qué defecto tenés? Bueno, y por ahí puede ser esto, mirá, me siento mejor, no sé, trabajando solo, me cuesta concentrarme a la mañana, no sé, o no sé, cualquier ejemplo que se les ocurra que puede ser bueno y que puede ser malo. Tampoco hay que llenarse el pecho de un montón de cosas, de soy el mejor del mundo, ni tampoco que soy el peor. O sea, siempre es como un intermedio de lo que ustedes tengan para brindar. Esto del logro y darnos un detalle, bueno, como les decía antes también, el tema de la resolución de un conflicto, también hay un logro, ¿no? Y, por ejemplo, estoy buscando un reclutador y el reclutador, no sé, en 3 meses contrató 10 personas y es lo que yo aspiro en esa persona y digo, bueno, listo, ese es el logro, o me cuenta cómo lo hizo, cómo fue su proceso de éxito. Y mismo en sistemas también quizás es más fácil porque hay cosas más medibles. Bueno, participé en este proyecto con esta gente y bueno, pudimos salir, hicimos la prueba, salimos, funcionó bien, en este caso nosotros las apps. Hay un montón de ejemplos que pueden contar, aunque no sean propios, pero por ahí fue su equipo y participaron y nada. Siempre que lo digan, y ya les digo, no tiene que ver con que lo haga uno solo, es importante que puedan contar qué lograron. Bueno, ¿por qué te gustaría trabajar con nosotros? Esto tiene que ver con la investigación de la empresa al principio. Bueno, ¿qué realmente, no sé, en el caso de Mobilink, bueno, qué viste que te gustaría trabajar con nosotros? ¿Viste los proyectos? ¿Te gustan? ¿Te entusiasman? ¿Te gustan las tecnologías con las que trabajamos? ¿No te gustan? Bueno, hay un montón de cositas ahí que lo pueden contar. Claramente, si investigan la empresa van a tener más información. Las expectativas de crecimiento, eso tiene que ver un poco con, bueno, a qué nivel una persona quiere llegar en su rol, en su puesto. Bueno, yo quiero llegar a ser líder técnico en el caso de Dani, o quiero llegar a ser PM de acá a unos años. Esto por ahí preguntándoselo a un junior, a un trainee, a un semi-senior, digo, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el techo que desean llegar? Eso está bueno.
cuál es tu expectativa, porque por ahí tu expectativa es, no, yo quiero hacer esto y no moverme de acá, me siento cómodo con este rol y ya está. Pero bueno, siempre hay como expectativa de crecimiento y está bien que lo digan. ¿Qué valoras de una empresa? Eso a mí me parece importante. Digo, yo también soy como una vendedora cuando tengo que contratar a alguien porque me gusta que la entrevista esté lo más cómodo posible y también saber qué es lo que valora. Y valora la remuneración, valora el clima, valora el home office, valora los horarios, la flexibilidad. Digo, hoy hay un millón de cosas y bueno, es interesante saber qué es lo que ustedes están valorando de una empresa a la hora de entrar. Y después puse esta pregunta de si estarías abierto a otra posición. Esto a veces pasa que por ahí una persona es entrevistada para un rol determinado, pero, por ejemplo, no alcanza técnicamente a ese rol, pero sí lo vemos muy bueno para otro rol. Bueno, estás abierto a otra posición dentro de la empresa para que ustedes también lo analicen si solamente quieren entrar para eso o están dispuestos a ocupar otro puesto dentro de la compañía. Bueno, y después, ahora ya viene Dani. Yo les agradezco, espero no haber repetido muchas palabras que a veces me cuesta. Bueno, espero que os haya servido. Después tenemos la ronda de preguntas y ahora los dejo con Dani para seguir. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Dale, Euge, gracias. Me dejaron la vara un poco alta. Vamos a tratar de estar a la altura. Bueno, repasamos un poco el temario de la entrevista técnica. Vamos a estar viendo lo que es una entrevista técnica y para qué sirve. Tal vez para algunos un poco obvio, pero está bueno tratar de entender qué busca el entrevistador, ¿no? Cómo prepararse, tipos de entrevistas, clean code o calidad de código, arquitecturas y consejos. Bien, empezamos con qué es y para qué sirve una entrevista técnica, ¿no? Básicamente una entrevista técnica se utiliza para evaluar al candidato para ver si puede cubrir la posición de la búsqueda. Tal vez, a ver, pueden creer que solamente el CV dice soy desarrollador tanto, hace tantos años o estudié tal lenguaje, pero eso no basta con ponerlo en el CV, ¿no? La empresa y el entrevistador necesita saber que realmente saben eso o tal vez si saben más cosas de las que no pusieron en el CV. En el CV uno no puede poner absolutamente todos los conocimientos y bueno, con una charla pueden surgir otros conocimientos que no tenía idea el entrevistador, que las sabían y las toma en cuenta. Y básicamente el modo de evaluarlo a uno es haciendo preguntas teóricas o haciendo preguntas en las que una persona tenga que pensar en una resolución de un problema o con tareas prácticas, ¿no? Que pueden ser un challenge de realizar una mini app o imprimir algo en consola, lo que sea, lo que crea necesario, básicamente. Bien. Cuando ya tenemos la entrevista con recursos humanos y les quiere setear una entrevista técnica, básicamente para prepararse, lo recomendable es que repasen sus conocimientos, no busquen tratar de saber tal vez más de arranque, sino que busquen lo que ustedes saben y lo repasen. A veces uno cree que hay una tarea que la hacen siempre y que realmente lo saben hacer, pero solo lo saben hacer en la práctica tal vez. Pero no saben realmente cómo está funcionando eso que están haciendo. No saben explicar qué es lo que está haciendo. Por algún motivo, hay veces que
alguien busca algo en Google, como buscamos todos, lo copia, lo pega, ve que funciona casi mágicamente, pero no se toma el trabajo de entender realmente, para esto hace esto hace lo otro. Y si alguien le pregunta por qué hiciste esto o cómo funciona, no lo van a saber explicar. Entonces está bueno repasar lo que ustedes hacen o incluso repasar lo teórico de algo que ustedes saben como, por así decirlo, una herencia en lo que es programación orientada a objetos. Tal vez ustedes van, lo hacen, pero si alguien se lo pregunta teóricamente que se lo explique, les va a costar. Entonces traten de repasar esos conceptos y saber explicarlo. No hace falta que ustedes le expliquen la definición que dice el libro de tal persona, ingeniero, experto, sino que lo sepan explicar aunque sea con sus palabras. Bien, como decía un poco Euge, hay que buscar sobre la empresa y más que nada de sus proyectos. Un poco para saber cuál va a ser también su tarea. Por ejemplo, acá en MobileNIC tenemos varios proyectos y de varias categorías. Pueden ser un banco, puede ser algo de streaming. Si ustedes tiran un CV y lo llaman que es para una empresa que es un banco, ustedes ya saben que va a ser para algo que tenga que ver con el banco y no cualquier otra cosa. Entonces, prepárense para, por ejemplo, si es un banco, para preguntas que tengan que ver con seguridad, con encriptación, cosas por el estilo que tengan que ver con el lado del rubro al que se dedica la empresa. La otra es leer y entender bien los requisitos del puesto cuando está la publicación. Hay veces que pide, por ejemplo, haber trabajado con Scrum, conocer Jira, conocer tal arquitectura, haber trabajado, por así decirlo, no sé, con algún viewer o algo por el estilo, algún framework. Les va a pedir un montón de cosas que tal vez ustedes, hay algunos que no lo saben. Si no lo saben, dedíquenle tiempo a por lo menos leer un poco, no tratar de ser un experto de un día para el otro, porque seguramente le van a dar la entrevista para mañana o pasado y no van a ser expertos en eso. Pero va a quedar muy mal de parte de ustedes que en la solicitud del puesto decía que necesitan saber, por así decirlo, tal arquitectura, y ustedes llegan y cuando les pregunten, ¿trabajaste con esta arquitectura? ¿Sabes definírmela? Ustedes le respondan, no, no sé qué es eso. Y ahí tal vez quedaría muy mal porque ya te estaban dando prácticamente a libro abierto cuáles iban a ser los temas que iban a charlar seguramente. Y llegar con la ayuda esa y no haber leído un poco, queda mal. También sean sinceros, no quieran llegar y porque leyeron ahí y dicen, seguramente me van a preguntar sobre eso. Así que voy a mentir y voy a decir que sí, que trabajo hace varios años con eso, porque se van a dar cuenta, porque en cuanto empiecen a hablar, le va a seguir haciendo más preguntas sobre eso y se van a dar cuenta que uno está mintiendo. Así que sean sinceros y por lo menos digan, no, la verdad que no trabajo con esa arquitectura, por así decirlo, pero leí sobre ella, estuve investigando un poco, me parece muy buena, me gustaría aprenderla. Con eso van a quedar mejor. Bueno, otra de las cosas es preparar una buena presentación. Seguramente la entrevista no arranque como si fuera que está uno en una comisaría y le está haciendo preguntas y preguntas, sino que va a arrancar un poco light, por así decirlo, y va a ser un poco una charla más humana y le van a preguntar, bueno, presentate o algo por el estilo, y bueno, ahí traten de
por así decirlo, a dar una buena impresión en el momento de la presentación. Y como algo extra muy importante que hoy en día todos lo piden, es tener un portfolio. Si ustedes llegan y depende, ¿no? Si no tienen ninguna experiencia laboral, más que nada creo que es muy importante tener por lo menos algún proyecto en el que ustedes hacen alguna tareita, aunque sea chica, en la que estuvieron practicando. Es importante que la tengan en algún GitHub, por así decirlo, como para que vean que realmente codeás y puedan darle acceso a esa persona y ver cómo es el código, hasta qué punto vos hiciste, si es algo sencillo, si es algo muy avanzado. Otra de las cosas que también piden mucho o le dan mucho valor es que tengas tal vez una cuenta en Stack Overflow, en Medium o cualquier otro foro que sea de devs. Ahí demuestran que son proactivos, que seguramente les importa la comunidad y por ende seguramente van a trabajar bien en equipo. Si uno llega a una entrevista y muestra un portfolio con 5 proyectos increíbles que hacen un montón de cosas de los proyectos. Tengo además, soy tal persona en tal cuenta de Stack Overflow y tengo 10.000 likes por estar ayudando a las personas. Ya de por sí ya genera un impacto enorme y van a creer que sos el candidato ideal. Seguimos. Bien. En los tipos de entrevistas no depende un poco del entrevistador y de la empresa. No todas siguen los mismos pasos. Hay, por ejemplo, algunas que antes de tener una entrevista técnica les envíen algún test lógico por alguna web para ver y probar tu IQ dentro de todo con algún patrón algún reconocimiento de patrones, alguna lógica numérica que va a tener, y con eso evalúan si realmente tenés un IQ dentro de todo medio alto para ver si estás capacitado y no perder el tiempo tal vez en una entrevista técnica. Pocas veces tal vez pase de que descarten, pero bueno, es uno de los métodos que se usa. Después está el método teórico que a desarrollar, que son preguntas en un momento te van a hacer un cuestionario y puede ser de lo más básico a lo más avanzado, depende de a qué lenguaje se dediquen o a qué tecnología se dediquen. También está la pregunta teórica en la que te van a plantear algún problema y ustedes tienen que tratar de mentalmente desarrollarlo o explicarle cómo atacarían ese problema. Ellos lo que van a tratar de hacer es plantearte seguramente algún problema que ellos recurrentemente tienen en la empresa, entonces quieren ver cómo lo atacarías para más que nada ver cómo pensás. Después está también los tests que son de multiple choice, que les van a enviar por alguna web, como en una web donde van a tener por así decirlo, 1 hora para responder 30 preguntas, por así decirlo. Y van a ser totalmente randoms sobre un lenguaje y el nivel al que están postulándose. Esta, a mi gusto, no está tan buena porque las preguntas son muy randoms. Muchas de las preguntas a veces no interesan mucho a la hora de estar programando, no se utilizan mucho. La persona que envía ese test, tal vez hay veces que solamente tiene en cuenta el puntaje final, de si tuvo 25 respuestas correctas o tuvo 10, y no se fija realmente en qué preguntas fue la que tuvo que responder y en qué se equivocó. Así que, pero se utiliza mucho porque es una forma tal vez fácil de hacer una entrevista técnica, por así decirlo, enviarles
esa especie de challenge de multiple choice, esperar a la resolución y ahí ver si siguen o no con ese candidato. Bueno, después está algo similar a esas webs, pero con ejercicios pequeños de programación. Hay unas páginas donde los envían y tienen también 1 hora, 2, y tienen capaz 2, 3 ejercicios chicos del lenguaje que seleccionaron, que tal vez no son mucho a lo que están acostumbrados, pero son más test lógicos. Tienen que hacer tal vez una función donde retorne el resultado de tal cosa que necesitan y se va a imprimir ahí en el costadito de consola. Ustedes lo van a... Es prácticamente como un IDE. Ustedes van a poder como ir programando y tipeando para ver si da el resultado correcto. Y bueno, ellos tienen un enunciado donde explican qué es lo que quieren hacer, qué necesitan en esa función y cuál debería ser el resultado. Así que bueno, ese más que nada es con tiempo. Y después están los challenges, que son a desarrollar completos por ustedes tal vez, o con un proyecto base, o con algún proyecto que tiene algún error, por así decirlo. Tal vez les piden, bueno, quiero una aplicación chica o grande, depende del seniority de ustedes, si están para junior o senior, depende del tamaño tal vez que les pidan de que haga la app y qué tan compleja sea, pero les pueden pedir que lo hagan de cero, con eso van a ver qué arquitectura usan, qué nomenclatura usan, los namings, con eso van a ver todo y tal vez hay algunos que prefieren darles un proyecto tal vez un poco maqueta de cómo ellos lo usan y que lo expandan para ver si se van por las ramas y no respetan la arquitectura del proyecto o si cuando lo ven ya lo saben continuar y siguen respetando todo. Seguimos. Bien. De preguntas, la verdad puede haber 1.000.000 y puede variar mucho por cada lenguaje, ¿no? Si está muy orientado a eso. Pero acá les dejé algunas preguntas frecuentes que pueden ser como explicar la programación orientada a objetos, que es una pregunta tal vez dicen es muy básica, pero yo me he encontrado que más de la mitad tal vez a veces les cuesta mucho explicarlo, por más que sea prácticamente lo más básico que se puede preguntar. ¿Qué es una clase abstracta? ¿O qué diferencia hay con una interfaz? ¿Qué es polimorfismo? Explicar también mucho el ciclo de vida para entender si la persona sabe cómo es el ciclo de vida en sí de la aplicación, si la entiende. ¿Qué es un singleton, por ejemplo? Que lo mismo. Hay veces que los programadores saben hacer un singleton, pero no saben que eso se llama un singleton, o realmente explicar por qué lo usan o no saben realmente cuándo usar un singleton o no. Eso está bueno porque muchas veces les pueden hacer preguntas no solo de definirme qué es, sino para qué lo usarías. Tener un poco en mente y tener esa práctica de saber cuál es el fuerte de usar un singleton y cuándo no es fuerte usar un singleton. Seguramente les pregunten si trabajaron con un framework de librería. Hoy en día se usa mucho Firebase, por ejemplo, y ellos seguramente estén trabajando con Firebase o estén trabajando con otra. Quieren ver si ya venís adaptado a utilizarla o vas a tener que aprender a utilizarla. Si tenés la capacidad de poder agregarla y trabajar con ella, de leer una documentación. Eso es clave para mí, porque la mayoría de las veces que a uno le da una tarea, no le van a estar explicando cómo utilizar la librería, sino que le van a decir, necesito agregar a esta librería para que haga tal cosa, y ustedes se van a tener que encargar de, si no la conocen, si no lo saben, se van a tener que encargar de leer la documentación, de buscar en internet cómo agregarla.
Así que también es una forma en la que ustedes van a demostrar que realmente son capaces de resolver los conflictos solos y seguir. Seguimos. Bien. Acá lo envasé al tipo en Clean Code, pero puede ser tal vez calidad de código, que es algo que va a observar mucho el Tech Lead cuando les haga la entrevista, ¿no? Por más que tal vez les pida un challenge o algo por el estilo, o el ejercicio, que son varios ejercicios prácticos, no solo se van a fijar en que la respuesta sea correcta, que eso funcione correctamente, se van a fijar en más cosas, como por ejemplo que el código sea autodescriptivo. Ustedes pueden hacer funcionar una función, pero le ponen de nombre myFunction, le pasan dos parámetros y le ponen de nombre a los parámetros P1, P2, por así decirlo. Y en el return ponen P1 más P2. Eso para alguien que no son ustedes, viene y lee eso, no va a entender qué es lo que hace esa función, para qué está. Por eso es muy importante que el código se pueda prácticamente leer como si fuera un libro. Que cuando alguien que no sea ustedes lea esa función, diga get name, por así decirlo, o get nombre y apellido. Lo recomendable es que lo hagan en inglés, pero a lo que voy es que cuando uno lee eso, ya sabe qué es, para qué sirve esa función, ¿no? Y no tiene que estar adivinando con los nombres de los parámetros, el nombre de la función que le pusieron lo que se les ocurrió tal vez de vagos. Pero bueno, la recomendación es que tal vez, aunque no tengan tiempo, traten de hacerlo, de acostumbrarse a las cosas, no ponerles por hacerlo rápido, ponerles cualquier nombre y sacarlo, porque también es muy importante el nombre descriptivo. Algo que también se pide mucho y que va a estar siempre como preguntado es el tema de los principios sólidos. En sí, los principios sólidos son prácticamente para ver o hacer que el código sea escalable y de calidad. Esto, a ver, como recomendación es fundamental que por lo menos le peguen una leída y traten de aplicar 3 o si pueden 4 de los principios. Ustedes pueden ser sinceros y decirle, miren, no los conozco o no los aplico, pero les va a restar bastante. Y también como recomendación empiecen a usarlos. Como les digo, si no son todos, al menos 3, porque el código va a ser mucho más escalable, va a estar mucho más limpio. Otra de las cosas que tienen que hacer es no hacer de algo simple algo complejo. Tal vez les piden hacer X cosa que tal vez lo pueden solucionar con 2, 3 líneas de código y uno empieza a pensar y tratar de reinventar, por así decir, la rueda y empieza a hacer, no, voy a hacer otra clase que con 2 funciones y no lo hagan complejo si lo pueden hacer simple, porque siempre va a haber otra persona que va a tocar ese proyecto. Tal vez en ese momento estén trabajando solos, pero en un momento alguien va a agarrar ese proyecto, vas a rotar en la empresa a otro proyecto o te vas a ir de la empresa y va a ser un dolor de cabeza para la otra persona. Lo mismo, no dejes código innecesario. Tal vez estabas queriendo debuguear, entender qué estaba pasando, empezaste a agregar logs. Cuando ya lo resolviste, esos logs quedaron, pusheaste y que el fuente quedó con todos esos logs que tiene mensajes muy customs, así nomás porque querías estar probando el código y quedó sucio todo el repo. Sí, son válidos los logs para ir
ir probando, pero una vez que tenga la resolución, una vez que ya sepas todo, que no te hagan falta, tómate el trabajo de borrarlos. Porque si uno entrega un challenge, por ejemplo, porque justo estabas queriendo probar algo que no te salía y lo entregas con todos logs y le dejaste de mensaje, esto lo hago porque sí, y no lo van a ver mal y van a ver que eso es desprolijo en sí. Algo que también se está usando mucho, que tal vez toma un poco más de trabajo, es hacer testing. Está bueno que por lo menos lo hayan leído y hayan hecho alguna pruebita de cómo hacerlo, porque también es algo que seguramente les pregunten si lo conocen. Bueno, después, además del código autodescriptivo, está también el orden que le dan a los directorios del proyecto y también el nombre de las clases. No hay tal vez algo que te diga tenés que hacerlo así, ¿no? Pero siempre traten de darle un orden, no entreguen un proyecto o un challenge donde haya una folder que diga proyecto y ahí estén tiradas todas las clases, todos los modelos, todos los objetos, que todo esté ahí tirado, porque es algo que es un matete que no se entiende nada. Traten de darle un buen nombre a las clases, que se entiendan qué es, tratar de ordenar en diferentes folders, por ejemplo, si tienen la sección Home, crear la carpeta de Home y poner las clases que tengan que ver de Home ahí adentro, tal vez como subcarpeta ahí adentro los modelos y así sucesivamente para que tengan un orden y que sea fácil de buscar. Y algo que se usa mucho son las pull requests en las empresas. Así que tal vez si no tienen experiencia y todavía no entran en ninguna empresa, lo pueden practicar con algún amigo o lo pueden hacer solo. Básicamente la pull request, por si alguien no lo conoce, es hacer una solicitud para la revisión del código antes de subirlo, por así decirlo. Si lo hacen ustedes solos también les va a servir porque tal vez se les pasó algún log, algún comentario, algún mal nombre de un método o algo que lo hicieron apurados y cuando ustedes hacen por sí mismos esa revisión pueden volver, cambiarlo y se hace un autocontrol de esa manera. Seguimos. Bien. Las arquitecturas. En sí las arquitecturas son como en la arquitectura de un edificio, también lo tienen los softwares. Si uno hace una mala arquitectura, como en un edificio, puede tener riesgo de que el edificio se caiga. Y este es un punto muy clave a partir de unos años, de que si uno tiene una mala arquitectura, después va a insumir muchas horas de no solo de construcción. Si uno cuando construye algo, tal vez le determina, no sé, por así decirlo, 1000 horas de construcción a todo el proyecto. Pero después lo tienen que mantener ese proyecto. Si tiene una mala arquitectura, va a ser un dolor de cabeza y les va a tomar 2000 horas mantener ese proyecto. Más tiempo de lo que les tomó crearlo. Así que como base siempre es preferible arrancar con una buena arquitectura para no padecerlo después. Ahí depende del lenguaje, depende de la tecnología que estén usando, cuál es una buena arquitectura, cuál no. Acá, por ejemplo, les dejé lo más usado en sí en mobile, por si alguien está interesado en mobile. Dejé como ejemplo MVM o MVP. Seguimos. Bien. Y por último, algunos consejos tal vez para cuando lleguen a la entrevista. La principal es que sean sinceros cuando no sepan una respuesta tal vez. Creo que queda mejor
ser sincero a decir, por ejemplo, empezar a decir tal vez lo que a ustedes les parece, como para ver si le pegan a la respuesta. Eh, por así decirlo, es preferible decir, no, la verdad que no lo sé, y tal vez repreguntar para qué sería eso, cosa de mostrar interés en aprender también. Bueno, tratar el proceso también de la entrevista más que nada como un aprendizaje y no preocuparse tanto de si quedan o no. Sé que muchas veces puede ser para esa persona muy importante cambiar de trabajo o tener su primer trabajo, pero tampoco se van a morir por no conseguirlo y seguramente van a tener más rechazos que aceptaciones porque en sí muchas veces hay muchas personas que aplican al mismo trabajo y por ende el porcentaje de éxito va a ser bajo. Eh, Así que no se depriman si no los llaman después de la entrevista. No quiere decir que ustedes no valgan para eso, sino que por X motivo eligieron a otro candidato que ustedes lo van a desconocer, el motivo, tal vez. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, excelente, Dani, gracias. Bueno, los que quieran pueden ir levantando la mano si tienen preguntas para él o para mí, lo que necesiten y les vamos contestando. Bruno. Un gusto, chicos. La pregunta va para ambos. Es algo que sucede muy recurrentemente ante la, ¿cómo se diría esto? Porque no está muy clara la división en lo que es un perfil trainee y un perfil junior. Vale como postulación una persona que quizás programa en una tecnología que se busque hace un año, tenga un repo lleno de proyectos bien armados y estructurados y preguntas, por ejemplo, contestadas en Stack Overflow o de Medium, pero no tiene experiencia laboral y se postula en un junior, por ejemplo, en una posición junior. ¿Es tomada en cuenta esta experiencia o se lo consideraría un trainee, por así decirlo? Bien, sí, no, se lo considera un junior. Siempre no hay que envasar a la gente tanto en el seniority, sino en lo que sabe, ¿no? Uno trata de ponerle alguna categoría, pero por más que no tenga experiencia laboral, si realmente esa persona demuestra que está para ese puesto de junior, obviamente se lo considera. No Sí, siempre tu primer trabajo tiene que ser trainee. no, creo que como dice Dani, no hay que encapsular y la verdad que creo que esto fue con el tiempo, como diciendo, bueno, el trainee era el que no había tenido experiencia, el junior tiene entre un año y X años de experiencia y el semi-senior y el senior y demás. Pero concuerdo completamente que hay un montón de talento dando vueltas, que por ahí no tuvieron esa primera experiencia IT. Y que la verdad que después entran a trabajar y bueno, y saben muchísimo, les gusta, aprenden y son muy buenos. Así que sí, a veces en las publicaciones mismo es como difícil decir qué es lo que necesitamos porque quizás esa persona no trabajó y la verdad que es súper buena o por ahí, no sé, lleva un año y medio y se consideraría un junior y quizás tiene el alcance de un semi-senior. ¿Respondió tu pregunta eso, Bru, Sí, o sí, querías? Ah, ok. se entiende perfecto. Genial. Sí, hola, un gusto conocerlos también. Me interesó mucho y le quería hacer una pregunta a Daniel también. Hay varios cursos que uno puede hacer, que estuve viendo en FreeCodeCamp. Había uno de Odin, creo que se llamaba, que acerca de HTML, CSS, JavaScript. Puedo seguir
fijarme varios cursos gratuitos en Udemy también. Me suma que lo vaya poniendo en LinkedIn, en el currículum vitae, también que vaya haciendo los ejercicios, ¿no? Pero me suma que lo ponga, no me suma, ¿cómo debería verlo eso? Sí, yo creo que todo suma si realmente es algún curso un poquito grande en Udemy, tal vez suma para el CV y si no, tal vez para decirlo en la entrevista, ¿no? Decir, no sé si es tu primer trabajo, decir yo aprendí a hacer tal cosa porque tomé un curso en Udemy, lo completé, me gustó mucho y aprendí tales cosas. Obviamente, suma. Hoy en día no hace falta ir a la facultad sí o sí para aprender a programar. Hay muchos cursos que se dedican específicamente a programar y ya con un curso tal vez de un año ya aprendas como para entrar en un puesto de trabajo. Ahí está, excelente, muchas gracias, me gustó mucho también el webinar, que me llevó mucho también. No, Qué gracias a bueno, vos. Rolando, muchas gracias. Bueno, pueden ser preguntas o algo que quieran aclarar o algo que les haya quedado en el tintero que no hayamos dicho o que quieran saber. Nada, estamos abiertos a cualquier pregunta. Hola, Agustín. Buenas, ¿qué tal? Un gusto conocerlos. Yo tenía una consulta Igualmente. más que nada orientada a la entrevista con recursos humanos. Ujú. Generalmente, bueno, nos ponemos nerviosos en las entrevistas y cómo se evaluarían las habilidades blandas o qué puedo aportar. Mira, yo creo que siempre depende mucho del reclutador. Hay gente que por ahí es muy tajante y es muy seria a la hora de entrevistar, que no está mal, nada es juzgable, cada uno tiene sus formas. Yo suelo darme cuenta si la persona realmente está nerviosa y lo que trato de hacer es suavizarla o romper el hielo con algo o tratar de cambiarle de tema para que se acomode como en un tema donde se sienta más confiado y más tranquilo. Eh, lo que te decía, si vos notas que estás nervioso, quizás te conviene hacerle preguntas al reclutador, cosa de que vos empieces a escuchar y vayas relajándote, como para que no tengas que estar contando todo si te sentís así como muy ansioso. Quizás eso te pueda ayudar también, digo, más allá de esto que contaba antes, meditar, dar una vuelta, tomar un vaso de agua, no tomarse tres tazas de café porque nos va a alterar, pero por ahí sí hacer el juego con el otro y, no sé, le das vuelta a la entrevista con una pregunta, o bueno, me podés contar sobre este tema que me interesa, así vos bajás los nervios para que puedas continuar de la mejor manera. Ok, genial, muchas gracias. No, Vamos a por intentar favor. aplicar. Bueno, gracias. Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería consultar para María Eugenia, cuando preguntás por los defectos de esa persona, Uh-huh. ¿no? ¿Qué esperas recibir? Porque es muy difícil ser Es muy sincero difícil. en eso. A ver, yo realmente no lo pregunto. Lo puse porque sé que hay gente que lo pregunta y gente que se pone muy nerviosa porque a mí me lo han preguntado y yo como que uno dice, bueno, no sé qué será un defecto para el reclutador. Yo creo que el defecto de la virtud va basado al trabajo, no a decir, bueno, no sé, yo soy caprichosa. Claro, Quizás es un defecto en mi vida, pero no en mi trabajo. Entonces, como es una pregunta que es un poco rara y es incómoda, por eso puse en ese top de preguntas que para mí son preguntas como medio que uno no está tan cómodo al contestarlas. Creo que es eso, evaluar, bueno, en qué soy muy bueno y qué por ahí no soy tan bueno. Y quizás es defecto por decirlo, pero yo he escuchado muchos reclutadores que lo preguntan, mucha gente que se ha puesto nerviosa al contestar eso, y ya te digo, a mí me lo han preguntado y la verdad que era como, y uno se tiene que poner a pensar, y bueno, ¿y qué? Porque ya te digo, yo no lo llevaría a lo personal, sino a lo laboral. No sé, quizás decir un ejemplo.
como decía antes, no, a mí me cuesta muchísimo trabajar con mucha gente. No me gusta trabajar en una oficina en ambiente de ruido. Me cuesta mucho, no sé, concentrarme a X horas. Trabajo mucho mejor a la tarde o mucho mejor a la noche. Sobre todo programadores, ¿no? Que sabemos que tienen otros horarios y que hay gente que es muy productiva en un horario y poco productiva en otro. Yo lo tiraría quizás un poco más por ahí, a no personal. Y en tu No sé si lo experiencia, contesté. ¿las entrevistadoras ondan mucho en eso? ¿O más o menos cuando uno responde algo más o menos ya está? No, a ver, por eso digo, yo creo que la clave siempre, lamentablemente, es el buen reclutador. O sea, creo que hay mucho juicio y bien hecho de gente que no hace las preguntas correctas o de que está incomodando al candidato. Me pongo de los dos lados, claramente. Fui entrevistada y entrevisto, entonces trato de ponerme en los dos lugares. Yo la verdad es que siempre quiero que me digan la verdad, por lo menos eso es lo que trato de, cuando doy clases también lo digo. Así hasta me echaron de un trabajo. Contarlo, digo, ¿por qué no? O sea, si esto nos pasa a todos, en algún momento nos pasó, en algún momento vivimos una mala situación laboral y si uno arranca como con una mentira, es como que ya la relación arranca de mentira. Yo prefiero que me digan la verdad, sea algo malo, sea algo bueno, después analizaré al candidato tal cual me parece a mí, con sus fortalezas, con qué me demostró en la entrevista, con sus ganas. Así que si más o menos te dedicas a esto y ya tenés años de experiencia haciéndolo, bueno, vas pudiendo analizar un poquito más a la persona desde otro lugar, sin juzgar, obviamente. Claro. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Por nuestra parte estamos, pero bueno, si a alguno le queda alguna duda o algo, les agradecemos muchísimo a todos los que se tomaron este rato para participar. Esperamos que les haya servido. Esto va a estar grabado después para que se lo quieran volver a ver. Y bueno, está nuestro LinkedIn también, así que si nos quieren contactar o necesitan algo, bueno, serán bienvenidas todas las consultas. Y sobre todo los que estén buscando trabajo, están en la base de datos, así que, bueno, ya tendrán más noticias nuestras. Muchas Ahí los gracias pueden por desmontar a todos. participar. Muchas gracias. Chao. Saludos. Saludos. Muchas gracias.